Hola queridos, ¿cómo están? Buen día. Disculpen, ayer tuve un inconveniente y me costó como muchísimo avanzar a llegar y tampoco pude avisarles. Qué pena, qué pena. Sí, espero que esto no vuelva a pasar nunca más. Mil disculpas. Igual de todos modos hago este video para igualarnos con los contenidos y no perder un poco el ritmo dentro de la clase, ¿no? Voy a procurar ser conciso. eh, para que tampoco quede aburrido como ver un video de hora y media hablándoles. Entonces, vamos haciendo revisión de los contenidos y también en donde queden como puntos que sean como importantes después reforzar o que les interese reflexionar o conversar, podemos abrir como ese espacio nuevamente en la siguiente clase. Eh, Primero, ¿no es cierto? Creo que aquí hay como una pregunta que me parece como interesante ponerla sobre la mesa. No voy a tener como una respuesta en directo, pero ¿quién ha visto Roma, no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto Roma? Hacemos la mano y yo como que les cuento y digo como, ok, no es una película como súper taquillera, ¿no es cierto? Tampoco es una película muy desconocida, como, pero seguramente hay algunas personas que la han visto, ¿no? Creo que la siguiente pregunta es, ¿cuántos la vieron en Netflix? ¿Cuántos la vieron en la sala de cine? Lo más seguro es que la mayor cantidad de personas que la vimos en Netflix y una cantidad muy baja en salas de cine, ¿no? Esta es una película que sí estuvo en algunas salas. Acá capaz que no estuvo en los grandes cadenas, ¿no es cierto? Como multicines, supercines. No se estrenó, digamos, en cine, en ningún lugar del planeta, sino se estrenó en Netflix, ¿no? Pero después en salas la pasaron en el 8:30 y no sé si en otra. Súper curioso, ¿no? Súper curioso porque Alfonso Cuarón es un director bastante aclamado, acababa de ganar el Oscar, me parece, con Gravity, y en algún punto decide hacer como esta obra que tiene como muchísimos de componentes autobiográficos para lanzarla a través de una plataforma de streaming, aun cuando esto implica que quede fuera, por ejemplo, del premio Cannes, ¿no? Uno de los requisitos de Cannes es estrenar tu obra en una sala de cine y él no lo hace. ¿Cuáles son como ventajas y desventajas? ¿No es cierto? Pensemos como un segundo por qué, si es que soy como este director que además ya tiene mucho trayectoria, mucho recorrido, decido hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Por un momento decíamos, sí, Netflix es súper interesante en algunos escenarios, consigue que Bandersnatch pueda efectuarse de una manera eficaz y global, ¿no? En la que tú interactúas. Pero en este caso, Roma no es una película que necesariamente amerita una interacción, que podría... De hecho, inclusive la película tiene un sistema de sonido. Creo que uno de los premios que ganó fue... bueno, no sé ese sonido, ya iba a inventar. Pero me acuerdo que el sonido en sala de cine es súper interesante, ¿no? Con esta lógica así como surround. Eh, en momentos cuando veía la peli yo pensaba que había gente que estaba hablando como atrás mío, al lado, y estás como a punto de decirles como "Shh", hasta que te das cuenta que es algo que está pasando dentro de la película, ¿no? Pero en definitiva, creo que hay como una pregunta ahí que está como sobre la mesa de por qué reemplazar espacios como salas de cine. Pensemos igual como por un momento fuera de la lógica de la pandemia, ¿no? Porque esto es algo que pasa no solamente cuando el verse es complicado, sino antes empieza a pasar, ¿no? ¿Por qué reemplazar como toda experiencia de la sala, de tener una pantalla gigante, de tener un sistema de sonido envolvente, de tener yo qué sé, ¿no es cierto? Inclusive esta experiencia de salir, ir, llegar, de comprar comida, eh, a realizarlo como en la casa, tal vez como una pantalla más pequeña, con un sistema de sonido mucho más simple, ¿no? Capaz la comida sí tienes, pero lo demás no. Entonces, eh, ¿por qué? ¿No es cierto? Y viene como a este momento un poco la reflexión a partir del último punto que tratamos, ¿no es cierto? Que es entretenimiento digital.
pero hacia una concepción tal vez un poco más global, que es cómo funciona la cultura en general, ¿no es cierto? Cómo funciona la sociedad y cómo los medios de comunicación, los canales de distribución terminan transformándose también dentro de este proceso. Entonces vamos a hablar un poquito de este personaje. No sé si conocen al personaje de la izquierda. Ujú, el viejo Jenkins, ¿no? Y el personaje de la derecha es también el viejo Jenkins, pero es otro viejo Jenkins. Él se llama Henry Jenkins. Y Henry Jenkins tiene como una trascendencia súper importante para esta clase porque plantea muchos de los temas de los que vamos a conversar. Por un lado, tiene este manuscrito sobre la cultura participativa, pero también tiene el libro de la convergencia de la cultura, y también es como la primera persona que pone como en piso, ¿no es cierto?, la palabra transmedia, es la primera persona que lo ocupa. Veamos quién es el viejo Jenkins. Eh, Hablamos en general, ¿no es cierto?, de que hay un sistema de plataformas de comunicación, ¿no es cierto?, un sistema de plataformas mediáticas que está en constante intercambio de contenidos. Ahorita acabamos de hablar de cómo una misma producción está saltando de un espacio que antes tal vez como hubiera sido directamente hacia el cine a una plataforma virtual como Netflix. Sin embargo, va como un poco más allá de eso, ¿no? Cuando empezamos a hablar de este flujo de contenido, entendemos que las diferentes industrias de medios de comunicación tienen una interrelación. Entonces, las audiencias van cambiando, van migrando, van saltando, vamos migrando de plataformas, y lo que permite generar contenidos cada vez más ricos en función de la aplicación o el uso de distintos canales de comunicación con objetivos particulares. Entonces, entender cuál es el objetivo, por ejemplo, de Bandersnatch para poder utilizar un sistema interactivo. Cuál es el objetivo de todos las otras series que ha lanzado, o miniseries o episodios que ha lanzado también Black Mirror, ¿no? Cómo empiezan en, en un esquema, además como en una plataforma que me parece que era Channel 4 y después terminan pasando a, a Netflix, pero también hacia sistemas como muchísimo más complejos que esos, que tiene que ver ya con estas lógicas transmediáticas, ¿no es cierto? De cómo puedes tener un contenido que es visualizado en un cómic, y que se construye también hacia el mismo universo en una película o en una serie animada o en un videojuego, ¿no? Entonces, vamos saltando a través de distintas plataformas para poder generar como estas estructuras más complejas de consumo de información en general. El mismo caso, ¿no es cierto?, de nuestras clases, que se dan como una parte en D2L, otra cosa la vemos en Zoom, después ustedes para, yo qué sé, tendrán que entrar como al banner para después hacer otra cosa, no sé, ¿no? Como somos como totalmente multiplataformas, no solamente en contenidos de entretenimiento, sino también en la generación y en el consumo de contenidos profesionales, académicos, eh, de ocio. Entonces, Henry Jenkins, ¿no es cierto?, pone sobre la mesa este primer debate sobre la convergencia de los medios y la convergencia de la cultura. Pero antes hay también como unos personajes que ya tienen reflexiones que se acercan a esta misma noción. Primero, Negroponte, ¿no es cierto? Nicolás Negroponte, cuando hablaba de los bits y los átomos, también tiene estas predicciones de que los medios pasivos van a empezar a colapsar, ¿cierto? De que ya no nos interesa ni tampoco nos llama como tanto la atención
viejos medios que no tengan las características de los nuevos medios que ya definimos, ¿no es cierto? Como digitalidad, como interactividad o automatización, ¿no? Si es que son cosas así como muy estándar, muy poco modulares, muy poco personalizables, muy poco variables, ¿no? Que son como muy generales, ya no es tan atractivo, ¿no? Y es evidente como en el caso de la televisión o en el caso de la radio, cómo empiezan a perder audiencia. Entonces, cada vez está como más en desuso la tele, sin embargo, no necesariamente el contenido audiovisual es el que muere. Cada vez está más en desuso la radio, sin embargo, no es el contenido auditivo el que desaparece, ¿no? Pero en lugar de la radio, que es como este medio pasivo, preferimos tal vez como escuchar cosas a través o de Spotify o de SoundCloud o a través del podcast o en iTunes. En lugar de la televisión, prefieres ver YouTube o Streamio o Netflix o no sé, ¿no? Entonces empieza como a generarse esta tensión entre distintos medios, que no es una tensión negativa totalmente, sino más bien es una tensión que yo la veo como muy positiva. Es una tensión que permite que se articulen y que se estructuren redes mucho más complejas de generación de contenidos más complejos también, ¿no? Entonces, empezamos a ver esta idea, ¿no es cierto?, de que mueren algunos medios. Hablamos ya de la tele, debe estar como por morir, la radio también, la radio AM, sobre todo, ¿no es cierto?, debe estar como por eh, desaparecer. Pero hay otras cosas que ya han muerto totalmente, como, no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes? Vamos a ver justo ahorita este proyecto de los medios muertos. Medios, dice. Medios Muertos, donde tiene como su manifiesto por Bruce Sterling sobre cómo empiezas a enlistar casi todas las cosas que van desapareciendo. Y aquí hay una lista, ¿no? Que empieza, no sé, por ejemplo, con los quipus, con estos quipus incas, que son como estos sistemas de nudos que les permitían hacer anotaciones numéricas. O el cine mudo, ¿no? Estos dioramas, que eran como estas cajitas, como casi tridimensionales, con planos seriados para contar historias. O las palomas mensajeras, ¿cierto? Como algunos de estos medios de los que probablemente conversamos también en alguna de las clases, son elementos como casi caducos, ¿no? Sin embargo, nuevamente hablamos de que lo que mueren son estos, y ahí tal vez estamos utilizando mal la palabra medios, pero es como lo más común. Eh, pero cuando hablamos del medio, realmente nos estamos refiriendo al canal, ¿no? El medio, digamos que es el tipo de contenido, ya desde una perspectiva muchísimo más académica, y el canal es la herramienta a través de la cual se transmite entre emisor y receptor, ¿no? Entonces, si el medio es el lenguaje auditivo, el canal puede ser la radio o puede ser el teléfono convencional o puede ser un voice note en Telegram o puede ser, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Si es que el medio es visual, pueden ser como lo mismo, ¿cierto? Podrán ser como pósters o podrán ser publicaciones o podrán ser, no sé, imágenes o stickers, ¿cierto? En WhatsApp. Si es que es, si es que es audiovisual, también tiene otros formatos, ¿no es cierto? Si es que es imagen en movimiento, tiene otros formatos. Eh, y de alguna forma vamos entendiendo que todas estas herramientas lo que hacen es como empezar a separar, a categorizar. Sin embargo, el mismo contenido permite que haya como puntos de encuentro, ¿no? Puntos de encuentro en común. Lo que menciona y lo que es como importante, más, como más allá de pensar como solamente en estos medios como herramientas de transmisión de información,
es entender que la convergencia de la cultura es un cambio también en el modo de consumo de toda esta información. Hablábamos primero de estas dicotomías, ¿no? Entre pasivo y activo. No nos interesan tanto los medios pasivos, que de hecho a veces sí tienen que estar presentes para ciertas cosas, pero no en la totalidad del tiempo, ¿no? También nos interesa tener medios activos en los que nosotros podamos generar, eh, co-crear, digamos, inclusive como a veces con el autor, o que al menos, ¿no es cierto?, tenga como esta capacidad de identificar como tus gustos y que es como lo más básico que hace, yo qué sé, Spotify, YouTube, Facebook, um, Netflix, identificar cuáles son tus gustos, tus tendencias y sugerirte cosas. Entonces tienes como cierto nivel de agencia, ¿no? Que ya es como más que nada. O al menos que tú puedas decidir cuándo quiero darme este podcast y no tengas que estar esperando a que, yo qué sé, en la radio vuelva a ser como martes a las 7 de la noche para sintonizar esta cosa que quieres sintonizar. Dame un segundo, por favor. Entonces, hay diferentes lógicas, ¿no es cierto? También hablamos de los modos de consumo que pueden variar entre si es que decido consumir algo de manera individual o de forma colectiva. Y creo que ahí también eh, estas lógicas entre los saltos de la sala de cine o ver lo mismo en mi casa te permite tomar distintas decisiones que nuevamente, ¿no? Creo que lo interesante es como abrir esa posibilidad para entender cuándo quiero que pase cada cosa. Pero lo mismo como sistemas más silenciosos o más ruidosos, ¿no? Que sea como más público, que sea más escondido. Hablamos como en general de abrir a distintas posibilidades. Pero también la convergencia habla de diferentes cambios en los formatos de producción, ¿no? Y aquí hay como 4 casos de estudio que menciona Henry Jenkins que son súper interesantes de revisar. Por un lado está como el caso de Sims, que lo conversamos en algún momento, me parece que en la clase de entretenimiento. Y, ¿no es cierto? Más allá de que sea como este juego en el que tú construías como tu espacio y en el que tú manejabas a tu personaje, en algún momento empiezan a abrir como este sistema tipo centro de intercambio, ¿no? Centro comercial, en donde puedes interactuar con otros personajes, con otros jugadores, como se empieza a volver como multiplayer la cosa y empieza además como a haber una transacción a partir de los bienes que están creados dentro del mismo juego, ¿no? Entonces empieza a haber como un sistema como más complejo económico de manera interna y un sistema también como social mucho más interesante. Y es bacán porque, claro, finalmente eso es como un pionero dentro de toda esta lógica comunicacional. El caso de American Idol también es muy bacán. Vieron ahora como súper común, pero antes no, el que las personas puedan interactuar inclusive con programas de televisión, ¿no? Entonces estos son como los primeros manes que consiguen que tú cojas tu celular y mandes mensaje al 2020 si es que quieres que yo qué sé, Sharon, eh, la hechicera, sea la ganadora de American Idol durante esa temporada. O al revés, si es que quieres que se vaya de la casa del gran hermano. O, ¿no es cierto? Empezamos como a hablar también de dentro de este sistema de narrativas emergentes, en donde nosotros generamos o aportamos a generar las condiciones para que ciertas cosas pasen dentro de estas historias que son como de alguna forma creadas, ¿no? El caso de Matrix, para mi gusto, es como tal vez de los ejemplos más interesantes y atractivos y también como primer punto de partida de toda esta propuesta de transmedia, en donde, claro, lo que menciona Henry Jenkins, ¿no es cierto? Es que transmedia habla de aplicar o utilizar una variedad de canales, de herramientas para poder transmitir esta construcción universal, ¿no? Este mensaje. Sin embargo, cada uno de los puntos es interdependiente y mantiene también cierta autonomía.
Entonces pensemos en el caso de Matrix, no solamente como esta trilogía de películas, eh, sino que en algún punto, ¿no es cierto?, antes, muy cercano al lanzamiento de la segunda película, lanzan también la serie animada, Animatrix, que consiste como en unos 10 episodios que alimentan información adicional a todo el universo, ¿no? Cuándo se dio la revolución de las máquinas, o que te explican de otras personas que han conseguido liberarse de como este mundo simulado, o distintos tipos de escenarios posibles dentro de este mismo universo que completan la visión, ¿no? Y lo mismo como en algún punto posterior al lanzamiento de la tercera película, lanzan los videojuegos, entonces tienes The Path of Neo, en donde tú sigues, tienes como además esta capacidad, ¿no es cierto?, de tomar decisiones en la línea del tiempo similar a la película, pero que pueden alterar también como el efecto de la narrativa. O tienes otro tipo de juegos como estos Massive Multiplayer, donde tú tienes que empezar a construir Zion o la humanidad en general después de que Neo logra eh, generar como este acuerdo, este pacto con las máquinas, ¿no? Entonces es interesante además porque primero están como todas articuladas, después aparecen de una manera orquestada, ¿no es cierto? Sabes como exactamente dónde van a aparecer, cuándo van a aparecer. Y después que todas son dirigidas por los mismos sujetos, ¿no? Por las hermanas Wachowski. Entonces hay como detrás una conciencia que va más allá, ¿no es cierto?, del caso, yo qué sé, me pueden decir como Superman, capaz, es como uno de estos primeros ejemplos de transmedia, ¿no? Porque tenía como su cómic que te vendían en las historietas de DC, pero después tenía también estos micro segmentos que aparecían en el periódico, o también tienes, yo de ley, hay como videojuegos de Superman, desde cosas como re básicas como el Nintendo, y también hay estas programas de estas películas que sacan para la pantalla chica, ¿no es cierto?, de televisión. eh, y también hay estas series. Sin embargo, claro, lo que pasa es que eso no es un sistema que nazca como de manera orquestada, ¿no? No es que tienes una mente detrás que une cada una de las piezas y que sabe cuál va a ser el procedimiento para que tú tengas como esta experiencia holística del universo de Superman, sino que son cosas que probablemente en este caso obedecen mucho más al mercado, a cómo el mercado empieza a demandar cierto tipo de contenido, y en ese rato es como se reúnen los representantes de la industria y dicen como ya lancemos esto, ¿no? Y por otro lado es también como importante revisar el caso de Harry Potter, que es como lo opuesto, digamos, al transmedia, que es el cross media, ¿no? Harry Potter tiene en la misma edición, ¿cierto? Harry Potter y la piedra filosofal en libro, Harry Potter y la piedra filosofal en película, y Harry Potter y la piedra filosofal en videojuego. Después como, yo qué sé, la otra, ¿no? Y es lo mismo y lo mismo. Y después otra, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, el cross media no es lo mismo el transmedia, ¿cierto? En el transmedia tienes complementariedad, en el cross media es un cierto tipo de repetición, ¿no? No hay esta decisión que hablamos en algún punto de entender cuándo utilizo cada medio y con qué fin en particular. Lo que sí es súper interesante de Harry Potter es que le da muchísima fuerza a la cultura fandom. Eh, en algún punto, claro, esta es como una franquicia que desarrolla muchísimas pasiones, ¿no? Entonces tienes muchas personas que están dispuestas a generar historias y personajes y escribir y filmar y grabar para complementar inclusive o para reescribir como ciertas partes de la historia. Y antes tenías el problema de que J.K. Rowling estaba como tenía como este rol de autoridad en Twitter, ¿no es cierto? Entonces decía como, esto es canon, esto no es canon, esto sí puede haber pasado, esto no. Y claro, era como recargoso.
lo que deciden hacer estos manes, además porque ya después tienes también a, creo que inclusive Warner por detrás, es crear esta plataforma que se llama Pottermore, que es una plataforma creada específicamente para que los fans puedan construir información sobre este universo, ¿no? Entonces, ahí como reforzamos también estas características de, de acción, ¿no? De co-creación. Eh, entonces, ¿no es cierto? Veamos como otra vez esta lógica de la franquicia transmedia frente a las franquicias de los medios tradicionales, ¿no? Cómo terminan de encajar y de empatar como súper bien todas las piezas, aunque las piezas puedan ser como hiper variadas, ¿no? Desde, yo qué sé, como por un momento, uy, imaginémonos qué pasaría si tengo que contar una historia y eh, para eso tienen que sortearme diferentes piezas y de repente te dicen como que en redes sociales, con parques temáticos y con camisetas. Y a otro le dicen con revistas, con videojuegos y hojas volantes, ¿no? Y otro en cambio tiene CDs, cartas y una memoria USB. En este sentido, ¿no es cierto? Debemos como tomar en cuenta que cuando hablamos de orquestación, hablamos de intentar entender dentro de una línea de tiempo cómo se van a distribuir y cómo se van a conectar los distintos contenidos. Entonces, en este ejemplo, ¿no es cierto? Y en este caso particular, tienes distintos puntos de partida. Tú puedes empezar en el video de YouTube que te va a llevar a una web, ¿no es cierto? Que es como un hub donde tienes alguna información que después te conecta con un sistema de SMS. O capaz empiezas en el film y el film también te lleva a este hub. O probablemente en el mundo real encontraste como estos pósters que a través del QR te llegan al mismo lugar. Y a partir del día 4 este se conecta con este otro tipo de información, ¿no es cierto? Entonces hay como una noción, hay alguien que está como por detrás pensando cómo podría pasar, que eso no significa que, hablamos de que hay como una interdependencia, ¿no? Pero también de alguna forma es probable o es deseable que tengan cierto tipo de autonomía. Este es un ejemplo súper interesante, Pandemic, que lo lanzan en el Sundance Festival y lo que hace es tener como una serie de elementos que empiezan con un pequeño corto, ¿cierto? Tienen un pequeño corto que se lanza el primer día del festival. Fíjense que este festival se realiza en una ciudad como pequeña y por unos días determinados, por lo que adecúan todo el espacio para que a través de diferentes objetos físicos, ubicaciones secretas, juguetes, yo qué sé, pero también sistemas de visualización de datos, actores publicando información a través de redes, una revista, vayas conectando y puedas, digamos, como salvar a la humanidad de esta pandemia, ¿no? Entonces, yo qué sé, imágenes del centro de control o de estos sistemas para escanear información a través de NFC, tienes como una pequeña muestra de todo lo que implica esta experiencia transmedia, ¿no? Entonces, antes de continuar y reforzar también como un poquito esta idea de participación y de co-creación dentro de los sistemas, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Esto tenía que ser más como un juego, tipo, ajá, cultura chupística de medios de comunicación basados en tecnología que se encuentran en desuso, ¿no es cierto? Y hablamos primero de los quipus o de los dioramas. Pero si estuviéramos jugando, ¿no es cierto? Que probablemente algo que lo hagamos la siguiente clase, piensen en un medio de comunicación, en una herramienta, en un sistema
que antes habíamos usado y que ya no lo hagamos. Y piensen como en varias opciones para que podamos hacerlo y no repetir. Ya no se valen las que dijimos. Hay como muchísimas más. Dijimos paloma mensajera, que ya no se vale. Dijimos Kipus, que ya no se vale. Diorama y cine mudo, que ya no cuentan. Piensen en otra, ¿no? Y continuamos. Eh, Continuamos ahora con esta lógica de cultura participativa, ¿cierto? Que también es una propuesta de Henry Jenkins. Yo me olvidé de abrir, pero voy a dejarles acá. Acá está el artículo que escribe para la Fundación MacArthur, que termina siendo como igual una revelación súper, no sé si una revelación, pero aterrizar, ¿no es cierto? Como una serie de ideas que seguramente se les pasaban a muchas personas por la cabeza eh, alrededor de cómo esta noción de participación, que no es solamente propia del Internet, sino que es algo que viene pasando desde hace rato. Yo qué sé, por ejemplo, las mingas es como un ejemplo súper claro de que sí existe una cultura participativa fuera del Internet, pero como esa cultura participativa tiene una forma súper particular dentro del mundo digital, ¿no? Entonces, primero hablamos de que la participación no tiene una barrera a la expresión, es decir, como todos somos de alguna forma libres de expresar de la manera que querramos lo que querramos también, ¿no? Entonces, en este caso yo decidí, como no pude ir a la clase, hacer un video y estoy grabando la pantalla para poder, a través de la presentación y de esta serie de anotaciones, enviarles y transmitirles, yo qué sé, tal vez por YouTube o por WeTransfer o por, yo qué sé, ¿no es cierto? Hay como una infinidad de posibilidades y no hay barrera y no hay nadie que te esté limitando o censurando así como de una manera súper estricta, ¿no? Y al mismo tiempo hablamos de que hay un sistema de apoyo para poder compartir esta información que creamos. Entonces hay un sistema de distribución súper complejo. Una cosa es crearlo, que yo decida grabar la pantalla, y otra es muy diferente que pueda hacer que esto esté llegando a sus hogares. Siento que ustedes están sentados ahorita viéndolo, obedece como a otra lógica que está básicamente soportada, ¿no? Y de hecho podría este mismo video compartirlo con toda la humanidad, básicamente, a través de las distintas plataformas que te ofrecen servicios, algunos pagados, otros gratuitos. Pero ya sabemos el truco también que se esconde detrás de los elementos gratuitos, ¿no? Esto implica además también que compartir esta información es como, por un lado, una voluntad, pero también es un premio que te realiza, digamos, el algoritmo tal vez, si es que tú decides hacerlo público, por el tipo de interacciones que tengas con otras personas, ¿no? Entonces, si ustedes como empiezan a, yo qué sé, a comentar dentro de mi video de YouTube y el video fuera público, eh, o si empezamos a meter tags, o si, yo qué sé, se quedan viendo más tiempo, eso también empieza a hacer que el algoritmo premie este contenido, ¿no? Dentro del espacio. Hablamos de la cultura participativa también a través de esta lógica de tutoría informal. Entonces, este como no es el mejor ejemplo porque se encuentra enmarcado dentro de un esquema de tutoría formal, ¿no? Que obedece a un programa microcurricular y un programa macrocurricular y unas políticas estatales de educación superior, etcétera. Pero existe también como esta gran posibilidad de que si es que no me quedó como súper claro esta idea del transmedia, yo busque más información y que ya existan decenas o cientos o miles de personas que hayan construido diferentes tipos de información, ¿cierto? Ya sea como un blog en texto, un artículo, como tal vez más formal académico, un videotutorial, una reseña, un podcast, otra vez como toda esta diversidad de canales soportando este sistema de tutorías, ¿no? Hasta el punto en el que si es que yo necesito hacer algo y no sé cómo hacerlo, probablemente mi primera respuesta sea buscarlo en internet o directamente buscarlo en YouTube, ¿no? Y además, en esta lógica, todas las contribuciones terminan siendo como valoradas, ¿no es cierto? Es como súper fácil decir como si me gustó, no me gustó.
o inclusive estas valoraciones que no son como totalmente explícitas, pero el hecho de estar como poco tiempo viendo un video capaz que le quita puntaje a que lo veas como desde el inicio hacia el final, ¿no? Hablamos de que dentro de esta lógica de cultura participativa hay una conexión social entre miembros. Evidentemente, las redes sociales tienen como muchísima presencia y los individuos tienen como presencia dentro de estas redes y tenemos como la capacidad de tener como también esta comunicación interpersonal y no solamente una comunicación que gira en torno a contenidos informativos, ¿no? Y finalmente esta libertad hacia la contribución. Entonces, así como tienes la libertad de crear, también tienes la capacidad de decidir no hacerlo y solo consumir información, ¿no? Entonces, tú te puedes como acabar todo las actualizaciones de tu feed de cualquier red sin que te exijan que publiques algo. O, no sé, utilizaba como muchísimo esta cuenta de Couchsurfing, que creo que tiene como un buen ejemplo, en donde, claro, en Couchsurfing tú dices como yo tengo en mi casa un sofá que no estoy usando y si es que hay algún viajero que está en Quito, puede venir a quedarse una noche frescazo. Y también cuando yo viajo, puedo quedarme en la casa de otras personas que están como ofreciendo espacios, ¿no? Como te ofrecen una cama, ofrecen un patio para que armes tu carpa, te ofrecen para una, dos, cinco personas. Sin embargo, tú puedes tener una cuenta y puedes pedir también posada, digamos, aunque tú no ofrezcas espacio. Puedes decir, como yo no ofrezco ningún espacio para dormir, pero puedo ofrecer una salida a tomar café o una vuelta por la ciudad o de plano nada, ¿no? Entonces, también tienes como esta capacidad de ofrecer en función de lo que tú quieras. Vemos también que la lógica de expresiones, o sea, de la cultura participativa tiene que ver con las capacidades de expresión, ¿no? Eh, entonces lo conversamos como un poquito, libertad de expresión creativa, de la manera en la que tú quieras, en donde hemos visto que también ha tenido como muchísimo, yo qué sé, por ejemplo, fanmates, conversamos de la lógica de Harry Potter, mashups, ¿no? Como los diferentes universos que empiezan también a converger. Comentábamos sobre lo que pasa con Gorillaz, ¿no es cierto? Esta banda de personajes virtuales y como uno de los personajes, Murdoch, en algún momento lo meten a prisión y lo reemplazan con este villano de las chicas superpoderosas para que toque el bajo, ¿no? O la guitarra. Sistemas de afiliaciones, que también va como muy de la mano con la lógica de la conexión social, pero somos miembros de manera formal o informal de distintas comunidades, de distintos grupos o de distintos, yo qué sé, solamente el pertenecer a una red ya te hace formar parte de una comunidad, ¿no? Pero si dentro de esa red tú sigues un hashtag o formas parte de un grupo, o sigues ya empiezas también como a pertenecer a estas distintas comunidades. Hablamos igual sobre la cultura participativa con esta lógica muy colaborativa y claro, ahí vemos como el trabajo, la posibilidad del trabajo en equipo, ¿no? Y los sistemas de crowdsourcing, los que vamos a desarrollar un poquito más adelante, terminan teniendo como un poder gigantesco dentro de la capacidad de organización. Vemos, por ejemplo, el caso de Wikipedia, que acaba de cumplir 20 años y que se convierte en la biblioteca más grande que ha existido en la historia, en el mundo, ¿no? La colección de información más grande, que tal vez en algún punto no era como el mejor referente, creo que todavía no es, ¿cierto? No es el mejor referente para citar, sobre todo yo que sé, en textos académicos, pero es una fuente de consulta muy poderosa, ¿no? Y tal vez como el primer lugar al que llegamos para encontrar como información específica sobre situaciones, lugares, personajes, historias. Y claro, después está reforzada como esta idea también de la circulación del contenido. Entonces, ¿no es cierto? Si es que todo es como una belleza dentro de este sistema de sociedad participativa, como cuáles son los problemas, por qué estamos como estamos, ¿no?
¿Por qué somos así? Y ahí hay como también estos 3 puntos, y por eso también les ponía el documento, porque vale la pena que todas estas cosas que hemos conversado ahora, después de ustedes las revisen y las refuercen más. Entonces hay algunos problemas vinculados a una brecha gigantesca de participación, ¿no es cierto? No todas las personas tienen la posibilidad, por ejemplo, solamente de conectarse o de adquirir como un sistema computacional. Eh, claro, no podemos hablar de una igualdad dentro de los procesos colaborativos si es que no garantizamos que todo el mundo tenga acceso al Internet, que pueden ser limitaciones económicas, que pueden ser limitaciones físicas, que pueden ser limitaciones cognitivas, de todo tipo, ¿no? Y sí, ahí como diseñadores tenemos como un rol fundamental en procurar resolver estos problemas. También en relación a la transparencia, si es que hablamos de que todos pueden crear y expresarse, eh, y hablamos también como no sé, de esta noción de libre expresión, eso al mismo tiempo implica que se genera como un fenómeno muy complejo de desinformación y de posverdad, ¿no? En la que te llega como muchísima información que probablemente no sea, no esté cercana a la realidad, sino que esté inventada y que es como muy fácil que, yo que sé, a nivel global, inclusive se empiecen como a desvirtuarse las búsquedas y las exploraciones y, yo que sé, inclusive con las nociones de la realidad, ¿no? Con cosas tan simples como, no sé, escenarios como los de los terraplanistas o um, antivacunas. Es súper complicado, ¿no? Es súper complicado y se pueden convertir como en fenómenos muy complejos. Eh, pero también hay otras cosas que me parecen como interesantes que pueden encontrar en este documento, ¿no? Como las habilidades que están vinculadas a las personas que pertenecemos a la cultura de participación. Jugar, cómo tiene esta capacidad de experimentar para identificar cómo resolver problemas. O multitasking, ¿cierto? Cómo eres capaz de escuchar este video, verme a mí y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa en tu celular o en la misma compu. O negociación, este juicio, ¿no es cierto?, de identificar información confiable de las diferentes fuentes que encuentres. Y desafíos, o sea, esos son como los desafíos éticos en general que están presentes, ¿no? Eh, entonces, hagamos como por un momento igual como esta pequeña pausa y reflexión para intentar entender de dónde, eh, de dónde viene, qué es lo que entendemos, cómo asumimos, ¿no?, esta idea del crowdsourcing. Entonces decíamos como así, capaz está como vinculada a este proceso de creación de Wikipedia, capaz nos lleva muchísimo también a estas palabras de crowdfunding, ¿no?, de sistemas de financiamiento basados en plataformas colaborativas, que sí, o sea, finalmente como todas estas cosas, ¿no? Sí, por un lado Wikipedia, por otro lado Kickstarter, ¿no? Pero crowdsourcing, desde la versión etimológica, eh, podemos hacer como esta lectura, ¿no? De crowd como multitudes y sourcing como de esta idea de outsourcing, ¿no? De cómo se exteriorizan los diferentes recursos. Hablamos ya en este caso de recursos intelectuales, en este caso lo que vemos es que se ha dado como un empujón gigantesco a la capacidad de generar propuestas que si es que llegan a ser como muy interesantes para una comunidad en particular, puedes también adquirir, ¿no es cierto?, estas regalías de antemano para generar estas posibilidades, que a veces funcionan con proyectos súper interesantes, que además tienen servicios sociales como muy bacanes, y otros lados terminan como otra vez dentro de este como desafío ético, ¿no? Yo les pongo justo este caso de Marina Abramovich intentando crear como este instituto, el Instituto Marina Abramovich para las artes performáticas, ¿no? En donde ella pedía $600,000, consigue los $600,000 para el diseño de este instituto y finalmente, claro, esto pasaba como en 2013, 2012, estamos en 2021 y todavía no existe como ningún instituto, ¿no? Más allá de que se le entregó el dinero
Y claro, su justificación es como esa plata le estaba pidiendo para el diseño, pero no necesariamente para la implementación del instituto. Y nada, estas son como cosas que quedan más o menos ahí, ¿no? Es un poco extraño, es un poco extraño. O, claro, yo creo que lo tengo acá como súper lejos. Creo que esto voy a subir un poco más de acá. Pero esta idea, ¿no es cierto? Este es un caso súper chistoso. Este personaje, Zack, genera una campaña para hacerse una ensalada de papa y pide una cantidad determinada y de repente tiene $70,000. O sea, tiene como un montón de trolls así financiando como con $2, $5. Y este man termina con $70,000, ¿no? Para hacerse su ensalada de papa. Entonces, otra vez, pequeño ejercicio, paremos un segundo, pensemos y busquemos un proyecto interesante o chistoso o muy novedoso o algo en lo que yo pondría algo de mis recursos en Kickstarter o cualquier otra plataforma de crowdfunding y revisémosla, pero al mismo tiempo cuestionémonos sobre estos elementos, ¿no? Brecha de participación, problemas de transparencia y desafíos éticos. ¿Ya? ¿Qué encontraron? Dejarán. Ah, esa es buena. Medios en desuso. Medios en desuso, déjenlo en los comentarios. Pero que no se repiten, revisen los de los demás y dejen los comentarios y que no se repitan, ¿ya? ¿Qué, qué youtuber? Ah, ok, entonces hablamos de estos sistemas complejos, ¿no es cierto? Que sí, por un lado están orientados al financiamiento, ¿no? Crowdfunding, crowdbuying, pero también están orientados a la creación, ¿no? El crowdworking o el crowd creating, ¿cierto? Nos hablan de esta capacidad de reunir a diferentes grupos para generar propuestas como también más interesantes y más innovadoras, ¿no? Y vamos a ver ahí el caso de Aaron Codling, ¿cierto? En esta esquina, Ship Market, que es como una especie de blockchain, ¿no? Generan esta moneda, que no es una moneda, sino es un dibujo que cada uno de los 10,000 participantes que ingresa genera un dibujo de una oveja en esta interfaz y después que tiene esta colección de 10,000 ovejas, las pone a la venta y se genera como el mismo, ¿se acuerdan como la obra de Julian Opie, ¿no? De los rostros que eran también estos sistemas de moneda de Bitcoin generados por esta inteligencia artificial. En este caso tú compras la oveja, tú te compras esta oveja que fue dibujada por alguien más y eres dueño como de... Hay como un montón de estos casos, hay también como, ¿cómo se llaman? Los CryptoCats, ¿no? Pero bueno, en este caso son creadas de manera participativa, los CryptoCats no. Eh, o el Bicycle Build for 2000, que es un ejercicio en el que tenías que escuchar una nota y cantarla y grabarla, ¿no? Entonces tienes de repente 2,000 personas que acompañan esta melodía que suena así. No podemos filtrar solamente por un canal. Are you Half. the wow new You. clumpy O saltarte a otro canal, ¿no? stars Dude. water O volver a todos. Ay, justo iba a terminar y les corté.
Entonces no es el único caso, hay miles de estos casos alrededor del mundo, de la historia. Eh, claro, este también es otro proyecto que está como conceptualizado por Lars von Trier, ¿no es cierto? Este director de cine medio darks, que hace películas como El Anticristo, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Melancolía, que lo que pide es fragmentos de video que reinterpreten obras famosas, ¿no es cierto? Como la obra de Paul Gauguin o el Zeppelin Field, que es como este edificio en Nuremberg de Albert Speer, o música de César Frank o de Sammy Davis, o la obra de James Joyce, de Ulises. Entonces es chévere, ¿no es cierto? Por un lado vemos como estos formatos de co-creación que también inclusive en estos sistemas do it yourself que parten, ¿cierto? De esta necesidad de, no de la necesidad de evitar contratar a especialistas, ¿no es cierto? Que yo qué sé, que creo que nace así, inclusive como en los años 20, 30 en Estados Unidos, con la gente como remodelando su propio hogar. Después, tal vez no tanto en los años 50. Después, en los años 70, es como súper adoptado por la cultura punk, que tampoco busca como intermediarios entre los procesos. Y ahora es como una cosa súper común, ¿no? Esta idea del do it yourself, en donde, claro, vemos que se genera junto con esta idea de tutoría informal un match increíble en YouTube, por ejemplo, ¿no? Que tienes los 5 minutes craft que te enseñan a hacer como cualquier pendejada. Y que también hay un salto de la idea de do it yourself, para que no lo hagas como tú mismo solito, al do it with others, ¿no? Entonces refuerzan también esta lógica de colaboración y dentro de estos sistemas de crowd working y de crowd creation, apalancados de la idea de do it with others, se generan también como toda esta revolución a través de los makerspace, de los laboratorios de fabricación digital, de las comunidades open source. Eh, Capaz como solo antes de cerrar, igual como veamos estos números que son interesantes en crecimiento, ¿no? Campañas de crowdfunding, como, como tienen, como tienen además como números súper altos. Estos son datos del 2019. Yo no los tengo actualizados porque no hubo como información muy, no encontré como información muy clara, perdón, del 2020 por la pandemia, pero esta era una proyección, ¿no? En el 2019 se gastaron casi 7 mil millones de dólares solamente en proyectos de crowdfunding y se estima que ese número vaya creciendo, ¿no? Que realmente no tengo claro cuál fue el comportamiento y si es que cambió esta tendencia por la pandemia, pero también que el número de campañas iba a ir incrementándose hasta que en algún momento se iba a estabilizar, ¿no? Vemos también como la cantidad de soporte que han recibido los proyectos en promedio y dónde son como los lugares en donde existen más, ¿no? Entonces China, Estados Unidos, tal vez Reino Unido tienen como mayor presencia económica vinculada a los sistemas de crowdfunding. Es interesante, hay un dato como súper interesante, los proyectos que tienen como un objetivo superior a 5.000 euros tienen más probabilidades de conseguirlo que los que solicitan menos financiamiento, ¿no? Capaz, no solamente es por la cantidad de dinero que pides, evidentemente, sino por la calidad del proyecto. Finalmente, ¿no es cierto? Y finalmente, solo antes de ver cómo cuál es la tarea que tenemos que realizar, hay manifiesto para todo, ¿no? Hay manifiesto para todo. Acabábamos de pasar por este manifiesto del Dead Media. Y a mí me gusta muchísimo, les dejo como referencia igual el libro de manifiestos
del Internet, que es un libro que además se construye de manera colaborativa en GitHub, ¿no? Que es un repositorio que por lo general se utiliza para código, pero que en este caso eh, el autor decide cómo abrir el espacio para poder colectar la mayor cantidad de manifiestos. Entonces, este libro, que es open source, tiene además como el contenido y pueden entrar acá para revisar los manifiestos históricos que se han generado vinculados a estos diferentes fenómenos digitales, ¿no? Entonces vas a encontrar como el manifiesto ciberfeminista o manifiesto hacker o de Open Data o de Low Tech, ¿cierto? De Anonymous, de Ubuntu, de Hardware Hacker. Sin embargo, no hay en este libro, ni tampoco de lo que yo he buscado o he encontrado, un manifiesto que sea como muy confiable y que esté elaborado, sí, digamos, como por un grupo de personas que también tenga como una presencia como importante e interesante vinculada al crowdsourcing. Entonces, creo que es como un punto también importante para reflexionar, ¿no? Crowdsourcing no solamente es financiamiento, que aunque sí bien, ¿no es cierto? Se han financiado como muchos proyectos que también tienen como estas características sociales interesantes. También se financian cosas como la ensalada de papa o el diseño del Instituto de Arte Performática de Marina, que finalmente no se construye, ¿no? Pero ¿cuáles serían como estas otras cosas que es como importante tener en cuenta? ¿Cuáles son estos ideales y esta persecución que estamos realizando a través de esta lógica de cultura participativa? Pensemos igual para que sea como un punto de conversa. Y dense el libro de los manifiestos, está bueno. Solamente, ¿no es cierto?, para cerrar, dentro de estos sistemas de sociedad digital, las lógicas de comunicación hemos visto, ¿no es cierto? Comunicación tal vez como más orientada al entretenimiento, es como fundamental, pero capaz en este punto también es importante empezar a reflexionar sobre la comunicación interpersonal, ¿no? Hablando entre seres humanos, no con un objetivo de creación, ni con un objetivo necesariamente de consumo de contenido de entretenimiento, de información, sino hablar por hablar. Eh, entonces revisen lo que dice Sherry Turkle sobre estos sistemas de comunicación. Les dejo el TED Talk con esta charla Connected but Alone. Una reflexión que está fuerte, algo desactualizado en cuestión de tiempo, pero todavía muy pertinente y muy presente, ¿no? Me parece que es del 2014, 2012, pero van a verla y van a decir como ahí mismo seguimos. Entonces, con eso cerramos un poquito la clase de hoy. Nuevamente, mil disculpas por no haber llegado, por no haber avisado. Descargo este video, dense el fin de semana y nos vemos el martes, cholos. ¿Listo? No se olviden de pensar en los medios, de ver el video y de conectarse el martes. Adiós.